Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Mes de octubre, mes de las misiones en nuestra Santa Iglesia Católica y en el pueblo cristiano y judíos también. Ir a la montaña, ir al interior del corazón y descubrir allí nuestro Cristo interior, pero rodeados de esta hermosa naturaleza, la naturaleza humana que somos siendo y la naturaleza creada por la criatura con conciencia divina. Sean escenarios para que habite allí el Cristo exterior. Y en esta interacción humana, el Cristo que a través de la meditación, el amor y el servicio, teje vidas de confianza por caminos de vida eterna. Amén. Es el Salmo 139 que para hoy, 4 de octubre del año 2022, nos propone la liturgia de la palabra y que igualmente en el Evangelio de San Lucas, la visita de nuestro hermano Jesús, hermano mayor, Hijo de Dios, Creador, a casa de Marta, María y Lázaro, por invitación de la primera, quien le sirve materialmente, activamente y externamente. Pero María, a sus pies, le sirve místicamente, espiritualmente, fraternalmente, como discípula amada de Jesús. Y Lázaro, que no está en esta escena, pero más adelante, sirve como testimonio de vida de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pasión, muerte y resurrección. Es el misterio maravilloso de nuestra fe. Amén. Y en Pablo a los Gálatas, el pueblo de Galicia, de Galacia, precisamente hace ver que la palabra de Dios es de Dios, proferida por Dios, puesta en obra a través suyo y de los hermanos cristianos, de los hermanos creyentes, y él hablándole a no creyentes, a los gentiles. Es ahí donde lo ha tenido en misión el Padre Creador, a través del Espíritu Santo en gracia suya y con la fuerza que Jesús, mente, alma y cuerpo, habita en él, porque se asimila en sí mismo a un Jesús, para decir que no es invención humana, que no es una palabra humana, que no es una escritura humana, que no es una creación humana, que no es una norma o un conjunto de normas, un dogma humano. Están por encima. Es la ley divina que le da plenitud a las leyes humanas, que son muchas, infinitas, y tienden a ser más infinitas, porque no van a terminar de ser caóticamente desordenadas, desalineadas y desajustadas a la realidad, al orden natural, a la creación, por haberse ido contra Dios, sin contar con Dios y autoproclamándose Dios. Por eso, en nuestra cruz vertical, la mistificación, relación con la divinidad y las leyes divinas, leyes universales. En la horizontalidad, buenas relaciones humanas, las primeras buenas relaciones con Dios. Y en esas relaciones humanas, tejidos de confianza que van desde la fe, la confianza y la esperanza. Creer en Dios, creerle a Dios y crear con Dios. Y eso es replegarse del nivel individual a nivel asociativo y a nivel planetario, y siga. Y en la tierra, bueno, con nuestro hermano Francisco de Asís, que se conmemora hoy precisamente, en gracia de Dios, por la Santa Iglesia Católica, su labor misionera de meditación, de amor y de servicio. Ser el Cristo del medioevo, y sigue siendo el Cristo toda la vida, en tanto ha sido su manifestación, tuvo las gracias del Espíritu Santo de tener las mismas cicatrices de Cristo, las heridas, los estigmas. Uno de los dones era el llorar,
decía Fray Alejandro Tobón, que inició su camino por allí, pasó luego a ser terciario capuchino y terminar siendo de la Orden de los Carmelitas Descalzos con Santa Teresa, pero siempre ha sido de la vida monacal, pasar a ser misionero y ahora un evangelizador grande que nos lleva a enamorarnos de Cristo Jesús y ser siendo versión cristianamente alma y cuerpo, dejar que acontezca. Y esa es la invitación, mis seres amados. Escuela de la Conciencia Ambiental es ello. Es poder conectar con la divinidad, con la humanidad y la terrenalidad, que llaman Madre Tierra, Laudato Si, que nos quedamos en una visión muy corta, muy superficial. Leer agua, aire y tierra, y en el fuego que somos siendo creador, pero esa es la dimensión ecológica, biosférica y atmosférica, pero ese es un primer viaje en la tríada. El Salmo 139 nos invita en la meditación: guíanos, Señor, por caminos de vida eterna. Y para poder caminar en ellos hay que superar esta biosfera de la que habla Teilhard de Chardin, que venimos trabajando por estos días y que precisamente hoy recobra sentido con el Laudato Si. Entonces hay que ir a mirar allí, en la propuesta del Laudato Si, cómo conectan las tres dimensiones en esas espirales de ascenso. La ascensional vendría a ser la noosfera, la urgente, la inmediata, la material, es la biosfera. Y ahí es donde nos ubica la palabra hoy a meditar. Bueno, esto es lo urgente, esto es lo que hay que hacer, esto es de afán. Y en ese afán vamos todos renunciando al ser interior, renunciando a la meditación en Dios, con la divinidad y conectando con la divinidad para orientar el plan de vida. Y le queremos imponer planes, programas, proyectos, obras y acciones. Le queremos imponer nuestros estilos de vida, rutinas, bitácoras, como si no las supiera. El que sondea todos los corazones, los penetra, lo dice ahí el Salmo 189. Antes de que uno lo sienta, ya Él sabe. Él sabe lo que realmente se necesita como criatura, como nos ha creado. Pero somos nosotros los llamados a ser dóciles, a ser livianos, a ser sutiles, para poder escuchar. Shema Israel, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Triangulación, hermanos. Vertical en la divinidad, horizontal en la humanidad, y en los pies al servicio, parados en la terrenalidad. Ese es el centro de gravedad. Entonces en el Laudato Si vamos a encontrar mucho también de la ecología, para hablar de economía, para hablar del oikos relativo al afuera, donde no obstante se hablen unas funciones, porque todavía es muy funcionalista el enfoque allí, bueno, en la relación mística o más religiosa o teosófica, se podrá hablar más de las gracias de Dios, de las bondades de la naturaleza. Hermano Francisco de Asís hablaba hermano sol, hermana luna, hermana tierra, hermana agua, hermana, en fin, como también lo hacen los hermanos originarios por allí, pero ese es otro oikos del que hablaremos en un momento. Pero en esa necesaria triangulación, entonces venimos hablando de lo material, lo urgente, lo directo, lo inmediato. Entonces, desafortunadamente, desde esa perspectiva antropocéntrica, porque es medioevo, en contexto en que se han dado tanto la vivencia de nuestro hermano Francisco de Asís y otros monjes benedictinos que por la época actuaban, y otros que habrán tenido influencia, incluso en Teilhard de Chardin, hay que investigar bien ello, esa trazabilidad, por la Santa Iglesia. Pues bueno, los que caminan en la perspectiva de la occidentalización del conocimiento, que es la que reconoce la Iglesia por sus jerarquías, lo mismo que en lo político, lo oficial. Pero habrán otros movimientos, otras sendas que leían la naturaleza distinto, bajo otras perspectivas, y son los otros, podría ser
4 mundos de los que no se habla aquí, o 4 cielos, o 4 dioses, pero desde Enoc, y sin entrar morbosamente en esa lectura, sino amorosamente, cristianamente, alma y cuerpo, en gracia de la reflexión santa, porque es historia sagrada, que habrá que sacralizar lo que se ha sacralizado como tal y resacralizar lo que se dejó de hacer y darle continuidad a lo que en la Iglesia ha sido sacro, ha sido sagrado, ha sido mantenido, permaneciendo en ello y siendo testimonio y creciendo. Porque todo ello ahí está, pero se ha perdido la información, el conocimiento, la tradición. Entonces hay cosas que están muy desajustadas o muy desarticuladas o muy desarraigadas de la naturaleza, de la biosfera como tal, porque entonces ver la naturaleza como recursos naturales, como fuente de explotación y para el beneficio humano primordialmente. Habría que mirar sistemáticamente cómo es esa vinculación de lo que decíamos en ese Cristo interior, ese Cristo exterior y ese Cristo mediador entre seres, siendo testimonio de vida eterna, como hermanos, como comunidad cristiana, como comunidad universal, porque ahí está toda la información replegada a nivel nemético, en la cultura humana y no humana, otras culturas, otras formas de relacionamiento, otras formas de asociación, otras formas de organización social en especies no humanas. Y en la naturaleza, genéticamente, precisamente esas mutaciones. Y hablemos de esta humanidad, de esta espaciotemporalidad energética que nos contiene, que nos vincula, que nos subyace, para darnos el soporte, la vida como medio biótico, natural, la vida, que igual se agradece. Viene algo fundamental aquí que venía meditando estos días precisamente en Teilhard de Chardin, y la biosfera superar a la noosfera, ese campo energético de las energías, de la concienciación ambiental para hablar ya una expansión en conexión planetaria, es lo que, por quien doblan las campanas, por ti, por mí, por todos, se viene replegando. Lo veía en el término de Julio Carrizosa Umaña, del grupo del IDEA, de la Universidad Nacional, del cual habita también allí, en Geopoéticas del Habitar, nuestra hermana Patricia Noguera, Jaime Pineda y otros hermanos, Omar de la UNAM, que está haciendo el doctorado también allí, y habla de polinización, método de estesis y todos estos temas maravillosos que empiezan con la obra de Gastón Bachelard, en la pintura, el arte, la estética, las obras de Jorge Richman como poeta. Nuestro hermano Teilhard de Chardin también era poeta y ecólogo, entonces ahí hay una afinidad, al igual que Richman, la mimesis, la biomimesis, y con Humberto Maturana la autopoiesis, entonces la autoordenación, más que imitar la naturaleza, es cómo ordenarnos conforme a ella. Klaus Schut Páez, hablaremos en su momento más adelante por los 7 maestros de las 7 teorías de vida, el orden natural, 7 invitaciones abiertas con ellos mismos. Ya mencionamos 3, Abadio Green, maestra Patricia Noguera y Klaus Schut Páez, faltan otros 4, en su momento se hará mención, pero liderando esos procesos de transformación. Entonces, para hablar que ese concepto que decía Julio Carrizosa Umaña de esquizofrenia tiene que ver con algo que en la salud pública se ha conocido como salud mental, pero se queda mirando el individuo, o sea, se queda en el enfoque clínico de la salud, la medicina clínica de ver el caso particular, así lo sume y lo haga y lo magnifique y lo haga ver de muchos. Eso no es colectivo, eso no es progresivo, eso no es prospectivo de releer los escenarios por venir. Más adelante, Dios mediante, invito a triangular precisamente, como siempre, amorosamente,
Antes Fundación Amayá, que en gracia de Dios acabamos de tener, y en breve, en gracia de Dios mismo, habremos de tener en Fundación Cambio Gnosis. Pero en este, de Fundación Escuela de Conciencia Ambiental, ese tema de salud mental que entra a ser como un eje, una dimensión o la parte, como así lo llaman los saluristas o quienes trabajan para el sector de la salud, así les han llamado saluristas, por estar solamente inscritos al servicio de los servicios de salud, como odontólogo, como médico, como enfermero. Eso es el ego, el juego del egos, eso es el rol, que ahí no, está el activismo, y es lo mismo, pero no es, y es el esnovismo y caer en esta sociedad. Se ha visto en reuniones y en espacios de trabajo, en muchas publicaciones, en todo lo que se desarrolla, sobre todo en ámbitos universitarios, en los ámbitos de gobierno, que se surten supuestamente el quehacer de las universidades, de las instituciones de educación superior, inclusive instituciones de educación, sobre todo oficiales, del activismo. La dimensión de la gerencia que es, o el nivel o el momento, que es el hacer, que las cosas ocurran, la gestión, lo material, lo tangible, lo evidenciable. Entonces siguen insistiendo en el aprendizaje basado en la evidencia, en la investigación basada en la evidencia, en la ciencia basada en la evidencia, y entonces se perdió la conciencia y dónde está la creencia. Y es por el desarraigo del ser, la necesidad vinculante de la dimensión ontológica, como se ha declarado recientemente en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, principalmente, pero de ahí vienen una cantidad de escenarios, de situaciones, de espaciotemporalidades energéticas, solo que se cifra la más reciente, la que está en la memoria activa, prospectiva y obviamente colectiva del espaciotemporalidad energética, el ya, que es la síntesis del trabajo de hoy: meditar, amar y servir ya. Eso de programar, eso de mirar el pasado, eso de estar dándole largas al asunto, es en cierta forma negarse la oportunidad de vivir plenamente, es cierta forma de autocompadecerse, autojustificarse en lo económico, en lo financiero y en autoestimular su ego para permanecer allí y quizá, sin ser malintencionados, dilatar, evitar o negar que otros lo accedan a la intuición y al conocimiento superior y hacia formas de vida de niveles trascendentales. Estamos hablando, si se habla en términos del Vía María González con las preguntas problematológicas, estamos en las preguntas fácticas, en la del placer, en la del ludens, el hedonismo de esta sociedad, el consumismo, el materialismo que llaman dialéctico, esa unidad de contrarios, pero es ponerlos de acuerdo, consensos, y sumando partes, ese cuento de la mitad más uno, que es democracia, que es un juego matemático como todos, son juegos matemáticos y estadísticos que se anteponen, se sobreponen y se interponen a la verdadera dimensión, que es ontológica, cómo el ser conecta con la divinidad, mistificación, y esa es la ética, la profética y la estética. Por eso los oikos que mencionaba ahora y los diferentes etos de todos los múltiples seres, cada eto en sus conjugaciones armónicas vincula a aportar a ese oikos. Etos que se podrán medir, mirar, se podrán valorar desde la occidentalización, llámese desarrollo, crecimiento, progreso, esa es una cosa. Y ese resume en uno solo, porque es la estandarización, la estigmatización, la globalización, un número, una cosa, un rol y ya. Entonces a eso quedó reducida la persona, a eso quedó reducido el ser, a eso quedó reducido el sujeto, por más que se le pongan adornos y se le quiera dar un enfoque humano, que la paz, que no, más concreto y más claro y más diáfano que Francisco de Asís, amén, instrumento de paz, instrumento de armonía con la naturaleza, instrumento de Dios en humildad al servicio, no puede haber. ¿Qué otra organización podrá ser superior a ella? Ninguna. Podrán haber referentes, mírenlos, el Himalaya, el Tíbet, bueno, otras creencias, en fin, para investigar. Todo esto se habla propositivamente
para invitar amorosamente primero a la meditación, ahora sí, a la múltiple racionalización, y antes de pasar a la acción basada en simplemente la experienciación. En síntesis, que ese llamado, en esencia, de mirar la noosfera como la mente colectiva de todo el planeta, todos los seres individuales conectados místicamente, pero en tejidos de confianza con toda la humanidad y la no humanidad, o sea, las otras especies. Porque entonces hay que hablar de todos esos seres, todos esos espíritus, todos esos aconteceres, todos están conectados con esa noosfera. Allá está llegando inteligencia humana, pero está llegando inteligencia reptiliana y está llegando inteligencia avícola y de todo. Batracios, peces, todo está llegando allá, que habrá que mirar en sus estados de evolución de la conciencia. Teilhard de Chardin, como paleontólogo, estudiaba, como muchos otros paleontólogos, arqueólogos, en los huesos fósiles, la prueba del carbono 14, pues hay una prueba inminente de que realmente hay una evolución que nos arraiga como humus a la tierra y que en función de ella hay una relación con la divinidad y con Cristo. Cristianamente, alma y cuerpo, fue ser humano, se encarnó en María Santísima, amén, y fue parte de este tejido maravilloso y sigue siendo, replegando en nuestras conciencias. No es en vano, ni es gratuito, ni es aleatorio, ni creado por el hombre, ni es una producción mecánica, ni de que estemos en este momento en una sintonía cristianamente alma y cuerpo, sesionando para con todos nosotros, todos ustedes, todos sus seres amados, este espacio-tiempo energético, esta vinculación y este testimonio que habrá de quedar, Dios mediante, pero ojalá por la palabra activa, la escucha y la voz, como la palabra como acción creadora, capacidad transformadora, como se decía ahorita pues en Isaías, citando por Fray Alejandro Tobón. Mire cómo se van tejiendo las referencias del ser ontológicas, las referencias axiológicas de los valores desde las creencias y las referencias cosmológicas y epistemológicas. Esa es la tríada que nosotros proponemos con el reciente trabajo de la tesis doctoral de educación ambiental. Es vinculante las tres, y eso es lo que debe dar la línea para todos los sistemas de generación de información, de generación de conocimiento, de generación de espacios de transformación, que viene a ser como la teoría, la práctica y la acción. Porque ya por subrayar allí, nos quedamos en el activismo, en la acción, en el materialismo, y nos basamos en métodos, modelos, técnicas ya hechas. Entonces cada vez el ser humano se vuelve más perezoso, deja de ejercitar los tres hemisferios, creativo, racional y el mamífero también. Hay que tener los tres, mente, alma y cuerpo, pero sobre todo conectando con los todos, como un órgano completo. En San Pablo se ha dicho, como miembros de un gran cuerpo que Cristo es la cabeza angular. Todo lo va llevando allí, a que las religiones, las creencias, lo decía Fray Alejandro Tobón en la meditación de la palabra esta mañana, todos terminan siendo estos espacios de transformación del ser en Cristo, en ser una versión cristológica. De ahí que ese es un punto de articulación universal, esencial, necesario, además de importante. Queda pendiente la meditación sobre el tercer nivel, aquí la noosfera, para hablar de la cosmosfera. Dios mediante mañana, que el Señor nos haga otro regalo maravilloso como el de hoy, de la palabra, que precisamente ha permitido hacer esta revelación. Créanme, amorosamente lo digo, es Dios quien habla a través de mí. Yo trato de ser un instrumento de su paz, del amor y de su justicia, de la verdad que es Cristo. No lo soy yo, no lo somos tampoco nosotros en la Escuela de la Conciencia Ambiental, y no pretendemos imponer sobre nadie, solo conversar con la versión de Cristo, con la versión del amor, la meditación, el amor y el servicio.
sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido, en santa paz, en santa justicia y en santa verdad, acontezca este día para todos. Amén. Un abrazo.